Llegó la hora de En Contacto con la Comunidad con Moisés Pimentel. Hola, ¿qué tal? Te saluda el Tigre Blanco DJ Viaco y en esta oportunidad para recomendarte el programa radial de mi gran amigo Moisés Pimentel, En Contacto con la Comunidad. Síganlo desde ya y entérate de lo mejor. DJ Viaco te lo recomienda. Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de qué parte del globo terráqueo nos estén viendo o escuchando. Saludos, les envía Moisés Pimentel, locutor fantástico de Venezuela, certificado de locución 55603. Estoy muy agradado de poder venir este fin de semana, específicamente el día domingo, para estrenar una entrevista y un segmento o una sección que llamaré Hablemos de Artes Marciales. Hoy estamos estrenando este segmento con una invitada súper especial venezolana que se especializa en un sistema de arte marcial quizás poco conocido para los venezolanos o quizás poco practicado para los venezolanos, porque nosotros normalmente hablamos de karate, de taekwondo o el famoso MMA que está ahorita con mucha proyección. Sin embargo, la invitada que vamos a tener hoy va a explicarnos un sistema de combate distinto o un arte marcial, dependiendo de cómo lo veamos nosotros. Sin embargo, ella va a ser la que nos va a indicar realmente cuál es la terminología que podemos utilizar para esto. Pero antes de comenzar con ella y de darle los micrófonos para que ella sea quien se exprese, vamos a esa pequeña pausa musical para que todos ustedes se sienten en el sofá, le suban volumen, preparen un café, llamen a la vecina y se sienten a escuchar o ver este programa, su programa En Contacto con la Comunidad. Hoy con el título Hablemos de Artes Marciales. Ya volvemos. Dime qué vas a hacer, que me miras así. Sabes que no es correcto si nos ven por ahí. Dime qué voy a hacer si solo pienso en ti. Tú dime qué hago con esto dentro de mí. Con estas ganas que te tengo, con el deseo que me mata a fuego lento. Con estas ganas de tu cuerpo, con estas ansias que me tienen casi muerto. Con estas ganas que te tengo, con el deseo que me mata a fuego lento. Con estas ganas de tu cuerpo, con estas ansias que me tienen casi muerto. Permíteme tenerte cerca aunque sea prohibido tocarte, probar tus labios aunque me arriesgue a enamorarme, sentirte adentro de mi cuerpo, parte de mi sangre, y que en las noches tú me pienses como va a pensarte yo, desnuda en mi habitación, después que hagamos el amor, yo te canto en el oído para robarte el corazón, ser dueño de tu emoción, tu pastillita, tu adicción, y aunque esté prohibido, mami, me robaste la razón, me robaste la razón. Que me tienen casi muerto, con estas ganas que te tengo, con el deseo que me mata a fuego lento, con estas ganas de tu cuerpo, con estas ansias que me tienen casi muerto, con estas ganas de quitarte la ropa y hacerte el amor toda la madrugada, de besarte despacio y que grites mi nombre de cara a la almohada, que de nuevo lo pienses y digas al mundo que a mí
Bien, amigo, gracias por esperar esta pausa musical que tuvimos recientemente para que todos ustedes se pudieran preparar y estén listos para esta maravillosa entrevista. Como les comenté, tenemos a una invitada especial. Es una venezolana con 36 años de edad, nació en Venezuela. Actualmente reside en Santiago de Chile. Un saludo para mi hermano César Pimentel, cuarto dan del sistema libre de karate de la UCB allá en Chile. Te quiero muchísimo, hermano. Eres mi ejemplo en las artes marciales. ¿Y quién es la invitada? ¿Cómo se llama? Bueno, ella se llama, vamos a ver si pronuncio bien el nombre, Maderlin Malavé. Ella es la invitada especial que tenemos hoy, así que yo no hablo más, que hable nuestra invitada. Los micrófonos son tuyos. Bueno, buenas noches en este momento, de este lado del mundo, Santiago de Chile. Muchas gracias, Moisés, por la presentación, muchas gracias por la invitación. Bueno, como bien lo dijiste, mi nombre es Maderly Malavé. He estado practicando este maravilloso arte, como también lo mencionaste, poco conocido, pero súper interesante. El Wushu es un arte marcial chino que incluye diferentes disciplinas, como lo son el Wushu moderno, el Wushu tradicional, el Tai Chi Chuan y la disciplina en la cual me especialicé, que es el Sanda, o como lo estoy llamando en mis redes sociales, boxeo chino. Boxeo chino es un nombre alternativo con el cual estoy intentando dar a conocer este maravilloso arte debido a que Sanda es un poco más complicado para transmitirle esto a la gente. Entonces, para que se sepa que si es Sanda o boxeo chino, estoy hablando de lo mismo. Es muy importante que aclares eso, ya que tal cual como tú lo dices, normalmente, o por lo menos el común, siempre a todo lo que es un arte marcial china o Ujú, asiática, porque a veces nos confundimos con los tailandeses, con los coreanos, con los japoneses, con los chinos, entonces casi a todos le decimos kung fu. Y ajá. algunas distinciones, karate o judo, si vemos que están proyectando, decimos, ah, bueno, eso es judo o eso es aikido. Pero es bueno, esta entrevista me gusta mucho precisamente por eso, porque nos vamos a tener la oportunidad de conocer que el wushu, tal cual como tú lo estás explicando, más allá de ser como lo vemos quizás en algunas películas, como el Wushu, que fue el que vimos del Ujú, maestro Ip Man. Bueno, resulta que el Wushu tiene esa metodología o esa vertiente o esa particularidad que es el Sanda, pero ujú. como con esa pronunciación, no Sanda. Entonces, Sanda, eh, sí. entonces, bueno, sabemos que por la biografía que nos hiciste llegar, agradecido con eso, cuentas con 20 años ya de trayectoria en el Sanda, una disciplina de combate del Wushu, como tú lo estás explicando, arte marcial de origen chino, y comenzaste a entrenar a los 12 años. Ahora bien, ¿por qué iniciaste con el Wushu y no iniciaste, por ejemplo, bailando ballet, tocando el Ujú, piano o voleibol, que normalmente las chicas hacen voleibol? O quizás sí. en la parte más suave el karate, pues que es lo típico en Venezuela, ¿no? Bueno, pues ese muchacho, esa muchacha ahí para que se discipline a entrenar karate. Ujú, hacer karate. Sí, yo creo que fue algo fortuito, no lo busqué. No, al menos no busqué exactamente esta disciplina, pero desde niña sí sabía que quería hacer algún arte marcial. Yo desde que recuerde, creo que desde los 5 o 6 años aproximadamente, le pedí a mis padres que me llevaran a una escuela. Yo en mi mente inocente decía una escuela de kung fu, una escuela de karate, que era lo más conocido, karate, kung fu, taekwondo, pero algún arte marcial. Mi pasión era por un arte marcial. Y no fue sino hasta los 12 años de edad que vi pasar a un vecinito, también niño en aquel entonces, con un traje de kung fu. Y sentí curiosidad y le pregunté dónde entrenaba, a dónde estaba asistiendo y él me indicó. Recuerdo que ya por esa semana no había más clase, entonces tuve que esperar hasta la semana siguiente. Él me invitó a una clase gratis y nada, de esa manera llegué a la escuela en San Félix, específicamente en el estado Bolívar. Mi primer maestro fue el Sifu Simón Guevara, que esta escuela era una sucursal
de una central que estaba en un polideportivo donde posteriormente eh, pasé a formar parte con el CIFU José Ramón del Rosario, quien finalmente me lleva de la mano durante toda mi trayectoria. Así que nada, yo creo que nací con eso. Fue la única escuela que visité y en la escuela donde me quedé desde los 12 años hasta el día de hoy. Sí, afortunadamente noté y notaron mis maestros que tenía bastantes capacidades para el deporte, en este caso para el sanda, porque como les comenté un poco al principio, incluye también el Taolu, que es un tipo de pelea imaginaria, es como el kata del karate. Entonces el Wushu tiene esta parte del Taolu y del Sanda, que es el combate. Y a mí naturalmente se me daba muy bien el combate. Sin embargo, no dejé de practicar el Taolu porque es una escuela de arte marcial, es una escuela completa, integral, donde además, como buenos maestros, me exigían tener buen rendimiento académico, tener buen rendimiento en lo personal, ser respetuosa, ser educada, etcétera, etcétera. Entonces, una formación bien integral. Claro, Y nada, eso es algo muy importante en las escuelas de artes marciales, sobre todo lo que tú explicas, que era una escuela o es una ujú, escuela de ujú, artes marciales y en muchas de esas escuelas se habla y se enseña ser una persona integral, que en este ujú, caso es, eh, vamos a decir, los esquemas, que allí en esa escuela Wushu se llama el Taolu, ujú, la parte de combate, que quizás en la modernidad muchas escuelas de karate libre y de Kempo hablan del Poi Fighting, que realmente viene de una modalidad del kickboxing. Entonces está esa integralidad. Y adicionalmente a eso, yo siempre digo que hay muchas cosas que son de tres, que es un trípode, que dentro de eso también está la teoría. Conocer ujú, que sí, un poco de la historia del linaje, de quién aprendió ese arte de mi sensei, quién fue el sensei de mi sensei, cómo se formó esta escuela, por qué es Kung Fu, por qué es Wushu, por qué es Sanda. Porque en muchas escuelas, por lo menos en el Kempo, que es la que yo actualmente practico, a nosotros, bueno, nos dicen que tenemos que aprendernos cuándo nació Parker, cuándo él fundó su primera escuela, quiénes fueron sus primeros maestros. Y el sensei nuestro, él nos dice, bueno, es importante que ustedes conozcan la teoría para que si en algún momento y en una escuela invitada o un sensei, un maestro que ustedes no conozcan, y él les pregunte algo, ustedes no queden como pajarito en grama viendo para los lados. ujú, Entonces es importante esa integralidad que se transmita al ámbito personal, es decir, a la escuela, ujú, porque ujú, tú eres una persona que no solamente te dedica a las artes marciales, sino que también te has preparado a nivel profesional ujú, y eso es algo importante. Entonces, me gustaría que nos comentaras cómo fue, tú eres ingeniera en electrónica ujú, y eres cinturón negro en Wushu. Adicionalmente a eso, para las personas que se están conectando en este momento en la entrevista, ella también es instructora certificada internacional. O sea, ujú, es una persona que tiene todo su papel en regla, que a la hora de que le digan, ajá, pero ¿cómo tú aprendiste eso? Bueno, mira, aquí está mi certificado de cinturón negro, tengo mi certificado internacional avalado por la escuela de Wushu. Es una persona que tiene todo en regla, vamos a decirlo así, que no es alguien que ujú, está tirando flechas. Pero sí me gustaría saber, y estoy seguro que la audiencia también, de los 12 años en adelante, primero, ¿cuánto tiempo te tomó llegar a cinturón negro? ujú. De esos cinturones, ¿cuál crees tú que fue el más representativo? Y si en esa trayectoria tú realmente pensabas en los cinturones o simplemente querías aprender. Coméntanos. Sí, la trayectoria para llegar hasta el cinturón negro fue de aproximadamente 12 años. Sí, es un camino bastante largo. Y sí, por supuesto que una de las metas era obtener el cinturón negro, pero obtener el cinturón y aprender no estaban separados, no se podía pensar en uno o el otro, no, sino que para obtener cada cinturón llevaba consigo mismo el conocimiento. Y obviamente cada vez las exigencias eran mayores.
Entonces, para reforzar un poco lo que decías, gracias a que son artes marciales integrales, no se te permite, o al menos mi maestro no me lo permitía, solamente pelear o solamente entrenar y no estudiar, o solamente competir y no presentar los exámenes. No. Él decía, ustedes el día de mañana, cuando no puedan pelear, cuando no puedan competir, ustedes tienen que ser personas preparadas, porque esto pasa. La competencia, a ustedes la medalla de oro le dura lo que le dura la foto en el podio, porque cuando se bajan de allí, listo. ¿Y ahora qué sigue? ¿Qué viene? Cuando tengan 40, 50 años, 50 años, ¿qué van a hacer? Entonces, él siempre, es que yo creo que, espero que así sea, es típico de los maestros o de los buenos maestros que no son entrenadores, sin ánimo de menospreciar a los entrenadores, pero un entrenador generalmente se preocupa de la parte física, del rendimiento deportivo. En las artes marciales, un maestro pasa a ser tu segundo padre. Mi maestro, yo entraba a entrenar y apenas me miraba, él sabía si estaba en condiciones emocionales o no. Y habían sesiones en las que no entrenaba, habían sesiones en las que él prefería que mi estado mental estuviera óptimo para poder rendir en el aspecto físico. Entonces sí, fue una trayectoria de aproximadamente 12 años, donde fui combinando la competencia, los estudios, la casa, los grados. em, y además hay algo bien interesante en el Wushu, que el Taolu, no sé si esto se dará en otras artes marciales, pero el Taolu justamente ayuda al Sanda. Entonces, aunque debo decir que no era de mis cosas favoritas el Taolu, lo hacía porque ayudaba, o sea, porque ayudaba al Sanda, porque me ayudaba en la competencia. Y hay algo bien interesante, y es que el Wushu, si bien es cierto, en el siglo XX, si mal no recuerdo, se formalizó y se regularizó para pasar a ser una competencia o para pasar a ser competitivo, no deja de ser un arte marcial, no deja de tener sus raíces en un arte marcial. Entonces, hay un juego bien interesante allí donde no solo te formas como peleador o competidor, atleta, sino que te formas como persona y esto te sirve para la vida, no solo para el wushu. Dentro de ese trayectorio, de ese periodo, ¿no? De 12 años, así que te inscribiste a los 12 Ujú, y a los 24 te hiciste cinturón negro. Pero aproximadamente. Ujú, de esa trayectoria, sabes que, por ejemplo, en el karate eh, está el cinturón blanco, en algunos el azul celeste, después viene el naranja, el verde y así. ujú, En otras artes marciales está el rojo, en otras está el púrpura, como en el Kempo. Y siempre hay un cinturón que para nosotros es un poco como más representativo. Por ujú, ejemplo, en el karate, uno de los que marcan la pauta es el cinturón naranja. Ya ahí o te quedas o te vas. O sea, ya es como que empiezas a ver lo que realmente es el karate. ujú, En el Kempo, con el cinturón púrpura, por ejemplo, hay un sensei que yo conozco que él me dijo, bueno, lo que pasa es que ya a partir del púrpura en adelante es un poco más fuerte porque empieza a pertenecer a lo que se llama el círculo interno, que eres ya como de mm, más confianza, te permiten dar clases, eres como más orientador, te enfocas más a ser el senpai, un instructor, son más rígidos contigo, te puedes equivocar menos. Y se supone que, bueno, y ahí cuando vas a las competencias te tienes que destacar más, tanto en esquemas, manos libres, con armas y kumite, ¿no? En tu ujú. caso, ¿cuál cinturón crees tú, por mérito, por sudor o porque lo deseabas mucho, fue el que tú dices, no, mira, a mí el cinturón que más quiero es este? Mm, claro, el que más quería era el negro, pero sí pasaba algo similar a lo que tú comentas con el verde, en nuestro caso con el verde. El verde era un filtro. Claro, era Ok. este, exacto, era este que marcaba la diferencia entre los que
seguramente iban a llegar al cinturón negro o llegaban hasta allí. Es como que si pasas el verde, es muy probable que llegues al negro. Ese era el filtro, el cinturón verde, que era más o menos, que era el intermedio justamente. Claro, era esa línea entre todavía soy novato, todavía se me permite tener muchos errores, ya voy a pasar a tener más responsabilidades. Esto ya va en serio. O sea, ya soy monitor, ya soy un poco más madura, ya me empiezan a mirar, ya se me exige más, ¿ve? Ya esto no es un hobby, esto ya va en serio, o sea, ya estoy en el Exacto. cinturón verde. Sí, era el verde. ¿Y te pasó en algún momento, eso no es algo que le pasa a todo el mundo, pero sí tiende a ser un poco común y a veces yo pienso que tiende a ser común quizás de manera involuntaria, que es que cuando uno llega a cierto grado, a cierto cinturón, sin querer, como que la gente empieza a verte así como que, ay, ya ella está sobrada. Como que, ay, ya ella, ay, sí, como ya tiene el verde, ay, sí, se cree la gran cosa. Y quizás es que uno cambia por lo que tú estás diciendo, de que bueno, ya tú sabes que tienes responsabilidad, ya tú tienes la conciencia de que la patada va de una forma, de que tal postura tiene que ser a juro baja para poder hacer bien el movimiento, que se vea bien en una competencia, cuando yo vaya a hacer el esquema, tengo que hacer este movimiento de esta manera porque, por ejemplo, si es una técnica de defensa personal o una llave, si no la hago así me va a salir mal. Entonces, hay otras personas que cuando te ven que tú corriges o algo, o ya tu forma de pararte cambia. Ya tú sabes que si hay un maestro en el dojo, en el tatami, ya, me tengo que parar firme, o sea, ya es otra cosa. A lo mejor cuando no estás en Ujú. los cinturones principales uno se echaba a reír, uno no le paraba, sí, yo conozco ese del cinturón azul, no le paré, él le echa broma con nosotros. Pero sí te pasó que en algún momento como que te, con lo que utilizan ahorita los jóvenes, te funaron, te echaron broma así como que, ya tú te crees tal cosa. No, no, en este caso no, la verdad era una escuela bien amigable donde había momentos para relajarse un poco, ¿no? Para bajar un poco la guardia, sin faltar el respeto en ningún momento, pero cuando cada quien tenía que ejercer su función se respetaba. Afortunadamente se respetaba con cariño, con disciplina y sobre todo con mucho respeto, que es lo que debe prevalecer en toda relación. Me gustaría, ahorita vamos a hacer una breve pausa, pero antes de hacer esa pausa me gustaría que me indiques tres principios básicos del Wushu. Por ejemplo, por ponerte un ejemplo, debo respetar a mi cinturón y a los cinturones superiores e inferiores a mí, debo ser humilde y debo respetar a mi gimnasio, por ponerte un ejemplo. En el caso del Ujú. Wushu, tres principios así que les enseñan a ustedes cuando están entrenando, practicando en este hermoso arte del Wushu. Sí, tres principios que yo resumiría en tres palabras: disciplina, respeto y humildad. Disciplina, respeto Respeto y humildad. y humildad. Con, lo resumiría en esas tres palabras, la verdad. Son los que más se me han quedado marcados y diría incluso que en ese orden. Disciplina, porque, y aplica para la vida, insisto, si hay algo que a mí me ha dejado esto, es que es aplicable en la vida, lo apliqué en mi tesis de grado, lo apliqué cuando quise viajar a China, se aplica en todo, o sea, la disciplina. Si no eres disciplinado, si haces las cosas solo cuando tienes ganas, no vas a llegar a ningún lado. Y los chinos es lo que más practican, la disciplina. De hecho, cuando estuve en China, noté que ellos se proyectan siempre a mínimo 3 años. O sea, voy a comenzar el proyecto X para en 3 años eh, ver el resultado. Un compañero me corrigió una técnica y me dijo, ok, ahora practícala un año y lo harás mejor. Y en mi mente de todo inmediato yo decía, me está mandando a practicar una corrección un año. O sea, entonces definitivamente eso, disciplina.
la misma acción sostenida en el tiempo, con ánimos, sin ánimos, con convicción, sin convicción, y va a dar resultados. De hecho, lo estoy aplicando en mis estudios de chino. Estoy estudiando chino hace 3 años aproximadamente. Y lo que hago es aprender una palabra diaria, un carácter diario, un carácter, repaso, practico. Hay innumerables caracteres. Yo creo que ni ellos saben cuántos hay, pero uno diario, uno diario. Si sumas en un año son 360, en 3 años ya son más de 900 caracteres. Tal cual, ¿Ves? es así. Y es uno diario, pero es difícil mantenerlo porque queremos ver resultados inmediatos. Es así. Entonces, el segundo, obviamente, respeto hacia los maestros y no solo hacia los maestros, respeto también hacia los inferiores, entre comillas, que no hablo en el tema como persona, sino en el tema quizás jerárquico. De todos tenemos que aprender. Yo digo que en esta vida somos maestros y alumnos. En algunas facetas de nuestras vidas somos maestros, pero también nos toca ser alumnos. Es así. Siempre Y, tenemos que y aprender de lo demás. sí, y, y eso, definitivamente lo que siempre recalco es que aplica para todo, aplica Bu- para la vida. Bueno, en este momento vamos a la pausa, una breve pausa, y al Ujú, volver seguiremos conversando con nuestra super invitada y profundaremos, vamos a darle un poquito más de profundidad a el tema central de la entrevista, que bueno, seguimos conociéndola a ella, pero también vamos a hablar un poco más sobre el Sanda, sobre el Wushu. Vamos a mandarles unos saludos especiales también al Sifu José Ramón del Rosario. Y les ujú. tengo unos datos por aquí de esta señorita que ella es bicampeona, es campeona, bueno, una serie de cosas aquí interesantes. Así que ya volvemos. No se retiren y ya vuelve su programa En Contacto con la Comunidad. Cápsula de buena vibra. El día de hoy vamos a hablar de la tristeza. La tristeza es otro de los elementos de la vida, de nuestra existencia, que es parte fundamental de nuestra propia realidad. La tristeza te permite a ti reconocer y saber cuáles son los elementos que tienes que desechar de tu vida para seguir adelante. Recuerda que esta vida es una sola y la alegría y la felicidad son los elementos esenciales para que esa vida tenga una fuerza de seguir adelante. Así que la tristeza, apartémosla de un lado, sirve de experiencia, pero la vida, ay Dios mío, la vida te pide felicidad. Vaya, te habla Rafael Gil El Pana en vivo. Llegó la hora de ponerte bella en tu casa, ¿sí? Con Jocelyn.spa. En la comodidad de tu hogar puedes contactarla por Instagram, @Jocelyn.spa. Allí tiene el link directo para que la contactes por vía WhatsApp y puedan agendar una cita. En este momento te invito a que la sigas y puedas verificar su perfil para que así te des cuenta del trabajo que hace con el manicure y con el pedicure. Puede hacerte cualquier modelo y actualizado. Jocelyn.spa. Les habla Rafael Gil, el pana de Musical Radio. Y Moisés Pimentel de En Contacto con la Comunidad. En esta oportunidad le presentamos la combinación perfecta para tu empresa. Para que hagas publicidad, para que animemos tus eventos tales como Matrimonios, divorcios, bautizos, despedida de soltero, todo lo que tú quieras, eventos corporativos y gubernamentales. mediante las redes sociales de Rafael Gil, el pana. @En Contacto con la Comunidad y contáctanos mediante los números telefónicos 0414-882-4260. 0414-734-8274. Publicidad y animación en la combinación perfecta. Muchas gracias, mi gente querida, por estar en este programa, en su programa En Contacto con la Comunidad. Luego de esta pausa que acabamos de hacer, gracias por ser tan receptivos con el programa. Sobre todo ahorita que tenemos esta sección o segmento, como le queramos llamar, que la titulo Hablemos de Artes Marciales. Hoy con una invitada súper especial para todas aquellas personas que se están conectando en este momento, bien sea por el dial o de manera audiovisual. Estamos con Maderlyn Malavé,
una joven venezolana de 36 años de edad. Ella actualmente reside en Santiago de Chile. Es ingeniera en electrónica, cinturón negro de Wushu e instructora certificada internacionalmente. Cuenta con más de 20 años de trayectoria en el Sanda, una disciplina de combate del Wushu, arte marcial de origen chino. Comenzó a entrenar a los 12 años. Mucha gente se preguntará cómo se inspiró en esto. Y bueno, resulta que ella no se escapa de la realidad que normalmente las personas que practican artes marciales entran. En este caso, ella se inspiró en la película de Jackie Chan y de Rocky Balboa. Quizás algunos de nosotros nos inspiramos en Karate Kid y en alguna que otra película de Bruce Lee. En el caso de ella fue de Jackie Chan y Rocky Balboa. Ella empezó a despertar sus intereses por las artes marciales. Le dijo a sus padres que la llevaran a una escuela. Ella quería como que entrenar, entrenar. Siempre tuvo ciertas inclinaciones en las artes marciales hasta que finalmente logró esa invitación a una escuela mediante una persona que se consiguió y posteriormente conoció al gran Sifu José Ramón del Rosario. Pero bueno, ya basta de esta breve introducción que hice para todos ustedes que acaban de sintonizar el programa y los que no, los actualicé un poquito. Vamos a seguir conversando con nuestra super invitada de hoy y los micrófonos son tuyos. Muchas gracias, Moisés, nuevamente. Sí, destacar que mi maestro principal, digámosle así, el Sifu José Ramón del Rosario, como un padre, un segundo padre para mí. Actualmente él está en Estados Unidos, me vio crecer, formó parte de mi educación no solo en las artes marciales, sino universitaria, mi formación de vida en general. Y destacar también que detrás de una alumna, detrás de un atleta, hay un equipo gigante. Lo menciona él como figura principal, pero a lo largo de mi carrera fueron muchísimas las personas que contribuyeron en mi formación. Desde un profesor cubano, Juan Díaz, hasta entrenadores de la selección de diferentes estados de Venezuela, como el profesor José Lorga, del estado de Bolívar también el profesor Oscar Farías, el Sifu Simón Guevara, Santos Guevara, hasta mis compañeros de la selección muchas veces se convirtieron en personas de las cuales aprendí. Posteriormente o recientemente viajé a China en el año 2024. También tuve allí un maestro, el maestro Chan Kai-jin. Y nada, son muchísimas las personas que han contribuido en mi formación a lo largo de los años, pero sí, principalmente mi maestro con quien me certifiqué de cinturón negro, el Sifu José Ramón del Rosario, quien actualmente está en Estados Unidos. Un gran abrazo para ese Sifu. Y bueno, yo le digo el gran maestro, el gran Sifu. Yo no lo conozco, pero esa gente con esa trayectoria y esa integralidad de poder darle a sus alumnos un cariño de padre. Y bueno, sí, los sensei, los Sifu terminan siendo padres para los alumnos, padres marciales, ya Ujú, que ellos se encargan, es como en los colegios, en las escuelas las maestras, los maestros nos dan clase, nos enseñan, vamos a decirlo así, pero la disciplina y la constancia y el respeto viene de casa. Entonces ujú, los profesores, los maestros, los educadores o los que se llaman facilitadores, que hubo una época que dijeron, no, yo soy un facilitador, bueno, ellos ponen un granito, pero en la casa es donde se complementa todo. Sin embargo, un punto de vista personal, yo creo que en las artes marciales, muchas veces, no en todos los casos, salvando las distancias, el sensei o la sensei, que en este caso tenemos enfrente de nosotros en las pantallas una mujer venezolana que ostenta ese rango, pues ella es cinturón negro y adicionalmente está certificada a nivel internacional como instructora. O sea, no es simplemente que es cinturón negro, sino que adicionalmente cumple y cubre los requisitos para ser instructora de artes marciales, en este caso
artes marciales chinas. Y adicionalmente, ella se está especializando también en la parte de la dialéctica o del lenguaje chino, está estudiando chino también, me estuvo comentando, y es un poco de esa disciplina que necesitamos todos. Entonces los sensei y los sifu yo creo que muchas veces corrigen ciertas deficiencias que ven ellos, que quizás los padres por el día a día no lo ven, y entonces esos sensei se terminan convirtiendo en padres para nosotros. Fíjate, tú hiciste un comentario muy importante que a mí me hizo ruido de una manera grata. Dijiste que tú perteneciste o perteneces a la selección nacional de Wushu. Desde muy joven te destacaste, obtuviste ciertos resultados en campeonatos nacionales y eso te permitió ingresar a la selección nacional. Pero sería interesante saber cómo fue eso, cómo fue que tú ingresaste a la selección nacional de Wushu, si fue algo voluntario que tú trabajaste para eso o fue algo que se te dio, bueno, empezaste a ganar, a ganar, a ganar y de repente dijeron, oye, mira, yo creo que puedes pertenecer a este gremio. Coméntanos un poco sobre eso. Sí, todo comienza con mi pasión por un arte marcial de manera innata que no sabía cuál. De manera fortuita terminó siendo este arte marcial el Wushu. Y cuando comienzo a entrenar a los 12 años de edad, se estaba como clarificando en la parte competitiva ya más organizada. Entonces, además de los campeonatos organizados de manera interna, quizás interescuelas, interclubes, también comenzamos a asistir a los campeonatos federativos, los campeonatos de la Federación Venezolana de Wushu. Esto yo no lo entendía a los 12 años de edad. Yo simplemente entrenaba y era mi maestro quien me guiaba, informándome el calendario de las competencias y todo esto. Recuerdo que mi primer campeonato fue en Barquisimeto, Estado Lara, en la categoría infantil. Ok, Y de allí seguí compitiendo, seguí entrenando, seguí peleando, seguí formándome en el área también del taolú, el área tradicional. Eh, Como te comenté hace un rato, iba en paralelo. O sea, si bien es cierto, me destacaba mucho en el área del combate, no podía dejar de lado el área tradicional. Y así continué hasta los 17 años. A los 17 años peleo por el cupo para la selección nacional, ya con un poco más de conocimiento de lo que esto significaba. ¿Por qué a los 17 años? Porque entraba en lo que se llamaba año calendario. ah, ok, Ese año, exacto, ese año pasaba a tener 18 años. Entonces ya con 17 años pude competir en la categoría adulto. wow, qué bueno. ¿Ve? Y a esa edad de Sí, 17 años, ¿qué cinturón ostentabas en ese momento? para ese entonces debo haber tenido el naranja, que es antes del rojo. Yo creo que estaba como un 60-70% del camino antes de llegar al cinturón negro. Ok, ok. Disculpa Aprox. este inciso que te voy a preguntar. Bueno, no te he hecho esta pregunta en lo que hay entrevista. ¿Cuáles son los cinturones en el Wushu? Mira, la verdad no recuerdo con total claridad y de hecho fueron cambiando, se fueron Ok, estandarizando a lo largo del tiempo, pero lo que recuerdo te puedo decir blanco, amarillo, naranja, verde, en algún momento morado, ok, después se excluyó, rojo, marrón, que también después se excluyó el marrón, y negro. Y entre perfecto. cada grado, entre cada color, habían puntas. Ok, Entonces, amarillo, punta azul, amarillo, punta verde. Entonces, dos, tres puntas para después pasar al grado completo. ah, perfecto. Entonces, exacto. Entonces, en el rojo, tres, cuatro puntas negras, no recuerdo, para después pasar a la cinta negra. Y cabe destacar, sí, claro, eran largos los periodos. Y cabe destacar que para el grado de cinta negra presenté una tesis de Tai Chi.
Uy, mira. Entonces Wow, o me la sea, pusieron bien difícil porque yo siendo toda fuerte, toda ruda, me hacen contrapeso con esta otra parte que es todo lo contrario al boxeo chino, al sandá. Y es justamente lo que buscaba mi maestro, formarnos como personas integrales. No somos wow, simplemente peleadores que sabemos lanzar golpes por lanzarlos y ya, sabemos por qué los estamos lanzando, que exactamente. yo creo que es lo interesante de todo esto, Fíjate que cuando hablaste de la tesis del Tai Chi, ¿cierto? de Tai Chi. Lo que yo estoy practicando en este momento, Dios mediante todas las condiciones se den y pueda llegar al cinturón negro. Para uno llegar al cinturón negro, para que te den el cinturón negro, en el caso mío que soy adulto, me dan de una vez el cinturón negro primer dan, tengo que presentar una tesis. Y Ujú. cuando a mí me dijeron eso, yo me quedé así como que, ajá, ya va, pero esto es arte marcial, ¿qué? Porque tengo que hacer una tesis. O sea, Ajá, tengo que exponer, sí, igualito, una tesis como en la universidad, la tienes que empastar, 3 copias para el jurado, todo igualito. Y yo, no sí, puede ser esto, o sea, esto es un chiste. Y ahora que veo que tú lo dices, ya veo que este, es como un requisito en artes marciales serias, pues. sí, es Artes así. marciales series. Claro, en la época, por ejemplo, de mi hermano, que quizás era una época un poco más robusta o distinta, no encuentro la terminología quizás adecuada, pero por ejemplo, cuando él presentó para que le dieran su primer dan, me acuerdo que su sensei peleó con su sensei. Y el sensei le Ujú, dijo, bueno, si no me ganas, no te doy el primer dan. Si tú quieres tu primer dan, me tienes que tocar la cara, le dijo así el mm, sensei a mi hermano. Y ajá, yo recuerdo esa pelea y a mi hermano le sacó el aire el sensei varias veces en la pelea. ujú. Y yo estaba así como que hasta que, bueno, finalmente salió una patada milagrosa de mi hermano por ahí que lo rozó y ahí el sensei paró, ya, está bien, esto era lo que yo quería, saber cuánto ibas a aguantar, o sea, como midiéndole el temperamento, ¿no? Ujú, el carácter, sí. Pero qué chévere que ahora te hagan ese contrapeso de que a lo mejor tú Ujú, estás centrada en que tú vas con tu cara de mala a las competencias, te pones seria, haces el taulú, viene en la competencia, te pones fuerte, gritas, tienes todo eso perfecto. Pero de repente viene y te dicen, toma, preséntame esto ahora. ¿Cómo fue esa ta- ta- experiencia? ¿Cómo fue esa experiencia cuando te dijeron eso? Yo lo miré, de esas miradas que no necesitan palabras, pero que dicen mucho, y ya no había nada que hacer. Pero muy interesante el investigar, el ahondar en este otro tema que quizás no era del todo de mi interés, pero que terminó también ayudando muchísimo, porque de hecho en China, en general, se habla del equilibrio, del yin yang. Se dice que existe el blanco en el negro y el negro en el blanco. Entonces, no todo es rígido, no todo es suave, no todo es rápido, no todo es lento. Entonces, si tienes yang, tienes que tener un poquito de yin. Si tienes un poquito de masculino, también tienes un poquito de femenino. Y yo creo Sí, que así es como se alcanza la plenitud en la mayor parte de nuestras vidas. O sea, si existe el trabajo, también debe existir el descanso. Y correcto. cuando alteramos un poquito cuando alteramos un poquito este equilibrio, es cuando sufrimos. Es Es así. cuando, wow, estoy trabajando mucho, necesito descanso. Estoy entrenando demasiado, ya no lo disfruto. Ya lo empieza a ver como una carga, como una obligación, Sí, como que tengo que hacerlo porque es mi obligación, porque tengo que llegar a tal meta. Entonces empieza quizás vamos a decirle la psicosis de que no, es que ahora el esquema lo tengo que hacer en tantos segundos. ujú. De Entonces, hecho, también se habla, ujú. sí, sí, adelante. De hecho, también hay un término que es el Wu Wei, el arte del Wu Wei, que es el arte de la no acción. Nosotros de este lado del mundo diremos, pero ¿cómo la no acción? Si hay que hacer, si hay que trabajar, si hay que forzar, si hay que levantarse a diario, si no, no va a funcionar. El arte de la no acción no significa quedarse parados esperando a que te caigan las cosas del cielo, sino que hacer a favor del río, que todo fluya,
Es decir, si yo debo levantarme para llegar a mi trabajo a las 8 de la mañana, hice todo lo que estuvo a mi alcance, me levanté temprano, salí a tiempo, pero no pasó el autobús a tiempo o tuve un accidente, no puedo llegar a tiempo, o sea, ya eso no depende de mí. Entonces, ¿qué debo hacer? Nada más que relajarme. Ya ahí Es no puedo así, forzar nada, pero al menos yo me levanté para ir a trabajar. Otra cosa es que no haya funcionado en ese momento, que no haya podido llegar a tiempo. que no Lo te mismo hayas aplica, esforzado, que no te hayas esforzado en nada. exacto, lo mismo aplicaba en los entrenamientos. Yo me levantaba para ir a entrenar a diario y lo hacía de tal forma que yo lograba generar esta conexión entre el cuerpo y la mente allí, en el entrenamiento. Siempre aplicaba me decía una repetición más, un minuto más, una más, una más, una más. Y nunca me iba de un entrenamiento sin haber dado uno más, Una un diez milla por ciento extra. más, un 20% más. Y eso tu cuerpo y tu mente se vuelven uno solo y al momento de la competencia recuerdas todas esas dificultades que superaste. Y dices, si ya lo hice en el entrenamiento, listo, lo puedo hacer aquí. Pan Pero si comido. nunca, sí, mi maestro siempre decía, a la competencia se va a buscar la medalla, pero la medalla se gana en los entrenamientos. Tal Entonces lo cual. mismo, allí también se aplicaba el arte del Wu Wei, el arte de la no acción, quiere decir, yo hago todo lo que esté a mi alcance de manera grata, disfruto el proceso, disfruto los entrenamientos, me preparo, genero la conexión entre mi cuerpo y mi mente fuerte, cuerpo fuerte, sincronizados, porque de nada sirve un cuerpo fuerte y una mentalidad de perdedor, por ejemplo. O sea, somos uno. Y quizás eso, quizás, bueno, quizás no, estoy seguro de que eso que estás expresando es parte que a lo largo de tu carrera marcial has Ujú, logrado conseguir logros significativos, hablando a nivel marcial. Para ujú. las personas que se están conectando en este momento en la entrevista, que están sintonizando el programa, les recuerdo que estamos hablando con Maderlyn Malave, joven venezolana de 36 años, nacida en Venezuela, actualmente reside en Chile. Es ingeniera en electrónica, cinturón negro de Wushu e instructora certificada internacional. Y lo que quiero destacar acá es que no estamos hablando con alguien por accidente, vamos a decirlo así, no. Estamos hablando con una persona que es bicampeona panamericana, bicampeona sudamericana, campeona bolivariana, campeona internacional en la República Dominicana, bicampeona de los Juegos Nacionales de Venezuela, Los Llanos 2007 y Anzoátegui 2010, y campeona nacional durante varios años. O sea, no estamos hablando con alguien así como que, ah, bueno, sí, una chica más, una mujer, no, no. Vamos a hablar con alguien que se ha dedicado serio en las artes marciales. Y me gustaría que fuéramos desglosando un poquito, por ejemplo, tus primeros dos bicampeonatos, el panamericano y el sudamericano, cómo llegamos ahí y cómo obtuviste ese bicampeonato. Sí, retomando el tema de de la competencia que tuve a los 17 años, allí fue cuando gané el puesto en la selección nacional para representar a Venezuela el siguiente año, ya con 18 años de edad. Y mi primer campeonato fue en Argentina, si mal no recuerdo, en el 2010. Allí quedé campeona. Y bueno, básicamente las selecciones funcionaban de la siguiente manera. Habían 2 a 3 competencias por año donde nos rankeábamos, sumábamos puntos. Primer lugar 10 puntos, segundo lugar 7 puntos, tercer lugar creo que 4 puntos. Entonces tenías que sumar puntos en estas 3 competencias y al final del año la atleta de cada categoría con mayor puntaje era quien posteriormente representaba a Venezuela en el siguiente año. Entonces, cada competencia, dependiendo de la cantidad de peleadoras de cada categoría, significaban 3, 4 peleas por competencia, 3 competencias en el año, para el siguiente año representar a Venezuela en las competencias establecidas según la IGUF, la International Wushu Federation, que,
el máximo ente representativo del wushu competitivo, por decirlo así. Entonces, la Federación Venezolana de Wushu, inscrita en dicho ente, hacía la selección, formaba la selección en Venezuela y posteriormente representábamos a Venezuela en estos campeonatos oficiales. Entonces, puedo decir también que eran campeonatos de alto nivel, donde iba lo mejor de cada país. Y por lógica sabemos que cada país llevaba a su mejor representante que también pasaba por filtros, porque con cada combate, o sea, te vas haciendo más fuerte, ¿sabes? Y a nivel competitivo eh, existe esto bien interesante y es que tu rival se convierte en tu mejor maestro, porque tu rival es quien te lleva a ser mejor cada día. Si quieres ganarle a alguien, se supone que tienes que ser mejor que ese alguien. Entonces, mientras más difícil te la ponen, más creces, ¿ves? Entonces, funcionaba de esa forma. Competencias de ranking internas a nivel nacional. Siguiente año representábamos a Venezuela según el calendario. Podía ser campeonato sudamericano, campeonato mundial o campeonato panamericano o Juegos Bolivarianos, que también estuve en los Juegos Bolivarianos. Y así entonces me ganaba el cupo para la selección el año anterior, representaba a Venezuela en este año, por decirlo así, y ya este mismo año estaba peleando en Venezuela por el cupo para el siguiente año. Buenísimo, buenísimo. O sea, una organización total, Sí, acompañado de sí, la disciplina, por supuesto. sí, sí, la verdad es que el nivel era muy, muy, muy alto, muy bueno. Y me imagino Y que la consecuencia positiva, pues, de cada uno de estos logros fue lo que poco a poco te fue acercando a la beca de estudio que obtuviste en la Universidad Deportiva de China. sí, estuvo relacionada, sí, definitivamente, porque en el año aproximadamente 2017, 2015, estuve en Perú con mi maestro José Ramón del Rosario en una actividad no federada, una actividad donde asistimos como escuela. Ok. Y allí estuvieron maestros chinos dictando seminarios de Sanda y Taolú. Entonces, el maestro de ese entonces, al ver mi nivel, me ofreció una beca de estudios en China. Pero para ese entonces yo estaba estudiando ingeniería electrónica y mis padres no me permitieron abandonar la carrera universitaria por Muy irme. típico de los padres venezolanos. Sí, bueno, sucedió, pasaron los años, me gradué, cuando dije, ok, aquí tengo mi título, ocurre la situación en Venezuela de que, bueno, tuve que emigrar. Ok, por Pasan diversas los razones. Sí, siguen pasando, pero fíjate lo que es la constancia, la perseverancia de que el sueño de ir a China siempre se mantuvo. Desde los 12 años de edad hasta ahora viajé cuando tenía 34 años de edad. Wow, imagínate. Fíjate todo lo que tuvo que suceder, al igual que cuando comencé a entrenar, em, se vienen las ideas del campeonato mundial. ¿Y qué quieres Ok. ser? Campeona mundial. Pero lo ves lejos. Con 12, 14 años de edad lo ves lejos, lo mencionas, pero lo ves lejos. Pero en la medida que entrenas día tras día y vas desbloqueando niveles, cada vez se ve más cerca y dices, pero sí es posible, hasta que no te das cuenta y después de años, eso sí, llegas a un campeonato mundial. Yo estuve en un campeonato mundial en Turquía, donde obtuve el quinto lugar, con más de 120 países presentes. Entonces, Wow. retomando el tema de la beca, sí, de alguna forma estuvo ligado porque este maestro que conocí en Perú hace muchos años, con el cual mantuve el contacto, cuando ya puedo viajar, le escribí, lamentablemente la beca ya no estaba disponible con él o en la universidad donde él trabaja, sin embargo, me recomendó con otra universidad, Ay, buenísimo. que es la Universidad de Beijing, y allí fue donde estuve becada. Qué bueno, que Aparte, ese es ujú, el maestro Chan Kai-jin. el maestro, el maestro que conocí en Perú se llama Lee Chun-mu. Él Ok, ok. inicialmente me ofreció la beca, no pude,
pero mantuve el contacto y él es quien me refiere a la Universidad de Beijing y en la Universidad de Beijing es donde está el maestro Chiang Kai-shek. Un gran Eh, saludo para ambos maestros sí, que han hecho posible este sueño que ha tenido nuestra campeona y ahí está, estudiando. sí. Y agradecida, yo no lo sabía, pero mi profesora de chino, al contarle todo esto, porque ella también me preguntó cómo obtuve el contacto en la Universidad de Beijing, ella me comenta que hay un término que se llama Huiren, que significa como persona de alto valor. Y ella me indica que para el maestro Lee Chun-mu, el maestro que conocí en Perú, yo soy una persona de alto valor. Es como una especie de Wow, discípulo, así lo entendí yo. ok, Y ella dice que cuando eres una Huiren, para ellos van a querer que tú crezcas más y más y más. wow. Es bien interesante la cultura china. Sí, te ponen Entonces, como, vamos a decirlo así a lo coloquial, te ponen como en un pedestal, ya eres como una persona favorita y ajá, cualquier oportunidad, algo que ellos sepan que puede maximizar lo que tú eres, no, mira, te recomienda inmediatamente. Están en cualquier conversación, mira, yo tengo tal alumna, yo tengo tal exacto. atleta, yo tengo esta chama aquí, esta muchacha, tengo esta persona aquí que creo que puede cumplir con tal o cual cosa. Ujú. Es una persona de alto valor para ellos. Exactamente así. Ellos y los chinos funcionan muchísimo con la recomendación. Fíjate Con, que una de las cosas que me han llamado la atención en la entrevista es que tú has demostrado el tema del respeto durante toda la entrevista porque siempre has tratado de hacer mención a, quizás no has podido mencionar a todos, pero has hecho mención de Sifu importantes o destacados de tu trayectoria, como lo fue el Sifu José Ramón del Rosario, que fue como tu mentor principal. Dentro de ellos mencionamos ahorita a la persona que te destacó en la beca y al maestro Chan Kai-jin, que ujú, veo aquí que él tiene como un reconocimiento como héroe nacional y se destacó pues en su trayectoria con más de 600 combates. Y todo eso, quizás, todo lo que hemos hablado previamente, es lo que te ha llevado posiblemente es como una automotivación, yo lo veo así, tú lo explicarás mejor, a que empezaste a generar contenido en TikTok para explicar ciertas cosas de lo que es el arte marcial que tú practicas. Y bueno, ahorita tienes ya un tiempito haciendo tus videos. ¿Cómo te ha ido con esa fase de las redes sociales? súper bien. Las redes sociales definitivamente son un reflejo de uno mismo. Debo confesar que estaba haciendo contenido em, un poco con el foco equivocado. Quizás haciendo contenido para agradar a cierto público con quien no conecto naturalmente. Hasta que un día dije, a ver, voy a ver qué sucede si simplemente soy yo. ¿Qué pasa si me olvido de... Porque yo soy muy, a ver, muy estructurada, le voy a llamar así, en el tema de que si voy a ejecutar algo, primero veo cuál es el mejor camino, lo estudio, y a veces eso no es tan beneficioso. Entonces solté un poco el marketing, el gancho, el mensaje y dije, voy a ser yo, a ver qué pasa, voy a hablar de lo que yo sé, voy a hablar del Sandai, bueno, en este caso le llamo boxeo chino para que pueda ser más reconocido. Y nada, comencé a ser yo y comencé a atraer muchas más personas que cuando quería encajar o cuando quise minimizarme un poco para quizás no asustar a las personas. Sinceramente tenía ese temor de decir, no, quizás si me ven haciendo una pelea muy fuerte, se van a asustar y van a pensar que no, ellos no lo pueden hacer y yo definitivamente quiero enseñar y quiero demostrar que sí se puede, pero quizás lo estaba haciendo desde el lugar equivocado. Y nada, simplemente comencé a ser yo, comencé a dejar que las cosas fluyeran, el arte de la no acción, el arte del Wu Wei,
y se han empezado a abrir un montón de puertas. Así como me escribiste tú, me escribió otra persona, me han escrito conocidos de Venezuela, gente que conoce el Wushu, gente que no lo conoce pero quiere conocerlo. Y nada, es ser uno mismo. Y esa es otra parte, eso es otro tema interesante, que definitivamente para poder salir afuera y querer ayudar y querer hacer cosas, primero tienes que ir adentro. Primero tienes que conocerte, primero tienes que tener autocontrol y desde allí todo va a fluir. Bueno, a esta entrevista ya lastimosamente está llegando al final. Estoy súper agradecido con esta persona que tuvimos hoy aquí, es una súper invitada. Y me gustaría que te tomaras unos 2 minuticos para un mensaje conclusivo para toda la audiencia y hagas mención de tus redes sociales. Sí, mis redes sociales, en TikTok, maderlin.malabé, y en Instagram igual. Y mi mensaje es querer transmitir el sanda o el boxeo chino como un arte marcial con todos sus beneficios. No solo como un arte de combate, no solo como un arte de pelea, sino como un arte que se puede transferir a la vida. Un arte que te forja el carácter, que te ayuda a ser más disciplinado, que calma tu mente. Hoy en día vivimos súper acelerados, súper descontrolados, cualquier cosa nos irrita, cualquier cosa nos estresa y quizás la vida es más fácil que eso, quizás como en el sanda no necesitamos 100 técnicas, en la vida tampoco necesitamos hacer 100 cosas a la vez, tampoco necesitamos exigirnos tanto, quizás necesitamos respirar, bajar las revoluciones, estar más presentes, porque esa es otra particularidad del sanda o del combate, que cuando estás peleando o cuando estás entrenando necesitas estar en el momento presente. No puedes pensar en dos cosas a la vez. O ejecutas bien la técnica y estás en el momento presente, piensas 100% en la técnica, o no te sale bien ni una cosa ni la otra. Entonces mi mensaje es que o mi idea, mi propósito es que las personas conozcan los beneficios del boxeo chino, tanto físicos como mentales, y que nada, se lleven lo mejor, que se lleven lo mejor de mí como peleadora, como persona, como alumna, como maestra, y eso, que se animen. Muchísimas gracias por permitirnos hacer esta entrevista, conocerte un poco más, conectar más contigo. Estoy seguro que la audiencia se quedó con querer más, algo más de ti. Bueno, síguenla en las redes sociales. Quizás más adelante podamos hacer otra entrevista profundizando en otros temas que aquí nos quedamos cortos, pero veamos esto como que fue un primer encuentro con Sí. nuestra invitada y estoy seguro que ella también quedó así como que quiere un poco más. Nada, y agradecerte, Moisés, por tu confianza, por la invitación. Veo que haces un excelente trabajo también y sigue así. Muchísimas gracias. Bueno, se despide de ustedes Moisés Pimentel, certificado de locución 55603. Agradecido con todos ustedes por estar presentes en este programa. Y como le indiqué, es el programa En Contacto con la Comunidad, pero ahora estamos con ese segmento de Hablemos de Artes Marciales. Así que comparte, dale like, comenta y dime a quién te gustaría que entrevistemos del mundo de las artes marciales. Chao, chao. Saludos y bendiciones para todos. Gracias por acompañarnos en Contacto con la Comunidad con Moisés Pimentel.